dice, y lo hemos visto, dice el apóstol Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que es su Hijo unigénito, para que solamente creemos en pierda, mas tenga vida eterna. Toda la Escritura nos habla acerca de la persona de Jesucristo y de la obra que Él vino a hacer. Lo que conforme pasa el tiempo, y yo les he hablado de esto, y me voy conociendo más a mí mismo, pues de alguna manera Dios no crece, Dios es infinito, Dios no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero la comprensión que yo tengo de Dios, conforme, repito, conforme me voy conociendo, cada día es un poquito mayor, y mi Dios cada día es más fuerte, más poderoso, más amoroso, más compasivo, más misericordioso, porque voy viendo hacia adentro de mí el tipo de persona que sigo siendo a pesar de tener a Cristo en mi corazón, y ver eso, ¿no? el gran amor de Dios hacia mí, que Jesús vino a tomar mi lugar y ahí en la cruz del Calvario. Por eso les animaba yo a que este pasado 24, 25, pues recordamos este nacimiento de Jesús, no porque haya nacido, ¿no?, en esa fecha, pero sí porque Él nació, porque es una realidad que Él un día nació, que Él un día se hizo hombre aquí en esta tierra. Él es eterno, pero se hizo hombre para iniciar esta obra maravillosa. Gentes pecadoras. Y yo quiero que me acompañe, no quiero desviarme solamente, quería recordar esto, y sobre todo por el canto que estábamos entonando ahorita, ¿no? De poderle dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero que me acompañe al libro del profeta Ageo. Vamos a ver un tema que de hecho lo hemos visto en algunas ocasiones, pero que nunca nos va a hacer daño, dado que pues estamos ya en la última semana del año, y en este libro, que consta de solamente 2 capítulos y 38 versículos, 4 veces el Señor repite en el mismo libro, 4 veces o 4 ocasiones el Señor dice meditar. 2 nos llama a meditar en nuestro camino y 2 meditar en nuestro corazón. Lo que me da la atención es en eso, en tan pocos versículos, 4 veces lo repite. Meditar, meditar, meditar. Un libro que le está escribiendo, o sea, un profeta que está hablándole al pueblo, enviado obviamente por Dios, a un pueblo que un día salió en una misión. La misión era edificar el templo, porque el templo estaba destruido, la ciudad, los muros de la ciudad estaban destruidos. Y esto pues a causa de la incredulidad y del abandono que había hecho el pueblo hacia Dios. Fue una constante en el pueblo de Israel, que le dieron espalda a Dios y se voltearon sobre sus ídolos. Entonces Dios constantemente les está hablando acerca del arrepentimiento, acerca del Teshuvah, que quiere decir, no quiere decir otra cosa más que abandona tus malos caminos y voltea tu corazón hacia Dios. Nosotros hablamos mucho acerca del arrepentimiento, y dice, bueno, es que arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Pues sí, hay gente que deja de hacer lo malo y hace lo bueno, pero su corazón sigue apartado de Dios. El hecho de que la gente haga cosas buenas no quiere decir que esté con Dios o que Dios esté con él. Podemos hacer cosas buenas por muchas razones, y podemos dejar de hacer cosas malas también por muchas razones. A veces dejamos de hacer lo malo porque pues, hay sufrimiento, y entonces decidimos mejor abandonarlo, pero no quiere decir que haya un arrepentimiento real ahí. Y podemos hacer cosas buenas porque haciendo lo malo pues nos ha ido mal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo bueno, cambiar el camino ya, pero el corazón sigue apartado de Dios. Entonces esta palabra que está en el Antiguo Testamento nos habla acerca de eso precisamente, de dejar de hacer las cosas malas y empezar a hacer las cosas buenas.
Dios tiene muchas maneras de enseñarnos en nuestro camino. Pero vuelvo al punto del profeta Ageo, que es el enviado de Dios a este remanente que habían estado cautivos en Babilonia durante 70 años. Un poquito menos, creo que es un poquito menos. Pero el Señor les había hablado de eso, 70 años iban a estar cautivos. ¿Por qué? Pues porque habían abandonado a Dios, habían vuelto a la idolatría y de alguna manera se habían vuelto peor que el pueblo de Israel, el cual ya había sido llevado cautivo años antes. Ya a las 10 tribus de Israel ya se las habían llevado al cautiverio, ya estaban dispersas incluso por muchas naciones. Y ahora Dios le estaba hablando a Judá, ¿no? Judá, que permanecía en Jerusalén junto con otra tribu del Señor. 2 tribus estaban ahí y les estaba hablando el Señor, les decía: ustedes salieron peores que su hermana, ¿no? Ustedes salieron peores porque aquellos eran idólatras al 100%, pero estos tenían el templo y adoraban al Señor. La presencia de Dios estaba ahí con ellos en Jerusalén. Entonces, por eso les dice: ustedes salieron peores, ¿no? Entonces les llama al arrepentimiento, no entienden y viene el juicio de Dios sobre ellos y son llevados cautivos durante 70 años. Yo quiero que reflexionemos en esto. Imagínate tú un cautiverio de 70 años. Los que hemos estado en la prisión, pues sabemos un poquito lo que significa eso, ¿no? Pierdes tu libertad, pierdes tu identidad, no puedes hacer nada porque todo el mundo te dice qué es lo que debes de hacer, a qué horas te debes de levantar, a qué horas debes de comer, a qué horas te debes de dormir. La pérdida de la libertad es algo tremendo. Dice por ahí un dicho, decía mi abuelita, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. El hecho de perder la libertad es algo tremendo. Entonces, imagínense usted 70 años. 70 años, y sobre todo, lo peor de los 70 años era que la misma presencia de Dios le había sido quitada del pueblo. Porque al no estar en el templo, pues quiere decir que Dios los dejó, porque Dios está en el templo. Por eso les dio la ordenanza de que la orden de que construyeran el templo, porque Él iba a estar ahí en medio de ellos. Quitan el templo, el Señor deja su pueblo. 70 años sin Dios, imagínense usted. Nada más póngase a pensar un momento cuando usted ha llegado a cometer algún pecadito por ahí y que dice por Isaías que nuestras iniquidades han hecho separar entre Dios y nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado y sentir esa sensación de vacío y esa sensación de malestar? Porque sabemos que la relación está rota con Dios. Hay un malestar ahí tremendo. Ahora imagínense soportar los 70 años. Aunque bueno, no fue tanto así, porque posiblemente algunos de ellos, ¿verdad? Porque cuando empiezan a construir el templo, los viejos pues se empezaron a acordar, dice el profeta Ageo, se empezaron a acordar del templo antiguo. Así que hubo gente que soportó los 70 años, pero otros tantos murieron y vino otra generación, una generación nueva. 70 años es una generación. Tal vez regresaron jóvenes, personas de 70 años o menos, X. No vamos a hacer conjeturas al respecto, pero le está hablando a este pueblo que después de 70 años le da el Señor la oportunidad, la bendición de regresar a construir el templo. Imagínense ustedes eso. Cuando una persona sale de la prisión, pues sale con muchas expectativas, ¿no? Dándole gracias a Dios. Ya me voy libre. Yo los he visto muchas veces, ¿no? Durante casi 30 años o 30 años, he visto mucha gente salir de la cárcel y todos salen, pero como el jibarito, locos de contento porque ya se van en libertad. Yo mismo me llené de gozo y alegría cuando salí en libertad, saliendo contentísimo. Ya me voy, y uno cree que ya hizo, pero todas. Ya me voy, y todo así como automáticamente, así como por arte de magia, si es que existiera la magia, una varita y ya todo va a ser diferente. Mas sin embargo, no es así. Lamentablemente no es así. Con la libertad vienen muchas responsabilidades. Con la libertad es necesario establecer un régimen de vigilancia absoluta sobre de uno para no regresar otra vez a los malos. Entonces, Dios le está hablando a este grupo de personas que salieron un día, les decía yo,
locos de contento. Antes de seguir adelante, quiero que veamos la similitud entre el pueblo de Israel en general, el pueblo de Judá y nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. Vamos a ver alguna similitud. Israel cuando está cautivo, imagínense 70 años, imagínense 400, ¿no? Aunque para muchos de ellos pues ya la esclavitud era natural porque pues ahí habían nacido. La esclavitud era natural, ser esclavos, ¿no? Nosotros andamos en el mundo, dice Pablo, ¿no? Ya éramos por naturaleza hijos de ira, así que pues hacer cosas malas era natural para nosotros. No nos dábamos cuenta. El sufrimiento tal vez pensábamos que era natural, ¿no? Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Así nací y así se iré, ¿no? Pero entonces están cautivos durante 400 años. Lo que yo quiero que pensemos es esto. Están en cautiverio, están igual, son esclavos, están siendo azotados, trabajos forzados, todo lo que representa la esclavitud. Pero un día se presenta un libertador que viene de parte de Dios, les habla, le habla al faraón, total, los saca en libertad. Imagínense cómo salieron. Cuando nosotros hemos leído la escritura, vemos que el pueblo de Israel no solamente salió en libertad, sino que salieron también con dinero. ¿Se acuerdan? Sí. El Señor les dijo, pídanle a sus vecinos, y los vecinos con tal de que se fueran les dieron hasta la cubeta, ¿no? Hasta el último centavo, ya váyanse, ¿no? No queremos nada con ustedes. Imagínense este pueblo en el desierto, con dinero, con ganado, con todo, y libres, contentísimos, van con una promesa que Dios va a llevar a la tierra prometida, una tierra donde va a haber reposo, va a haber descanso. Imaginemos esto. Híjole, traigo la bolsa llena de dinero, traigo mis vaquitas, mis chivos, traigo mi ganado. Ahora que llegue la tierra prometida, no, pues la gran prosperidad. Hasta ahí llegamos. Ahora, decía yo, el pueblo que sale de Babilonia después de 70 años. Estos también salieron con dinero. También salieron con dinero porque por decreto del rey era que los que no fueran con ellos a levantar el templo, pues les apoyaran económicamente con lo que tuvieran, y dice que todos dieron con gusto. Vamos para Esdras, ahí, vaya a Esdras, el capítulo 1, para que veamos esto. Esdras, capítulo 1. Si no lo encuentra, no sufra, déjelo ahí, yo se lo voy a leer. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto que estamos viendo aquí ya había sido profetizado por Isaías, cuando habla de su siervo, ¿verdad? Que hasta por nombre lo había hecho el Señor, para que no dudemos de que Él conoce los tiempos y Él vive. Él es eterno, eternidad. Dice: quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo salieron de ahí? Pero con dinero, con oro, con plata, con ganados. Salieron pero con riqueza, man. Y parten a la empresa. Yo quiero esto, nomás que tratemos de imaginar un momento dado, cómo van contentos hacia la tierra a la cual habían sido llevados esclavos, ahora libres. Traen dinero, traen todo y van a construir, a edificar el templo de Dios, la casa de Dios, la reconciliación de Dios con ellos.
ahora van a tener un lugar donde adorar, donde ir y tener una comunión estrecha con Dios. Yo me imagino que estos cuates iban pero felices de la vida, felices de la vida. Habían probado la esclavitud. Entonces, ellos llegan a Jerusalén y empiezan a la obra. Vaya para allá a Ageo. A Ageo, vaya para allá. Está después de Sofonías, el que nos dice que el Señor callará de amor en medio de nosotros. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: cuando Ageo se presenta al pueblo de Dios, han pasado entre 16 y 18 años que ellos habían llegado a Jerusalén con la misión de edificar el templo. Mas, sin embargo, por la cuestión de los vecinos que se convierten en sus enemigos, que los empiezan a atacar, le envían cartas al rey, ellos se vuelven temerosos y el rey da un decreto que detengan la obra. Entonces, la obra está detenida. ¿Se acuerda ahí en el libro de Nehemías, cuando llega uno de los hermanos con Nehemías y Nehemías le pregunta cómo se encontraban en Jerusalén y él les da las malas noticias? El templo está detenido, los muros están caídos, las puertas quemadas. Nehemías llora, se sienta un rato ahí a llorar y a lamentarse, hace ayuno y después de un tiempo de ayuno habla con el rey y va a Nehemías, ¿no? Entonces son contemporáneos en esa época. Pero entonces va porque han pasado años y la ciudad sigue igual. El templo de Dios habían puesto solamente los cimientos y ahí se había quedado todo. Esto que estamos viendo, lo material, vamos a llevarlo al espiritual. ¿Qué le parece? Dice entonces, en el verso 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El profeta llega a este pueblo, llega con estos varones y les da este mensaje. A ver, mis queridos amigos, ustedes salieron con una misión y salieron contentos. Vienen a edificar o a reedificar la casa del Señor, a levantar el templo que ha sido destruido por causa de ustedes. Pero ahora tienen la oportunidad de rectificar y de edificar. Pero, decía yo, por causa de lo que se encuentran ahí, suspenden la obra del Señor. Se olvidan en un momento dado de edificar el templo. A lo que salieron. Decía, ¿por qué? Escucharon la voz de los enemigos, el enemigo manda cartas al rey, el rey contesta, suspenden la obra, y en cuanto suspenden la obra, fíjense lo que pasa. Estos hombres empiezan a trabajar
y se dedican, en lugar de trabajar en la obra espiritual, se dedican a trabajar en los aspectos materiales y económicos. Con una justificación perfecta, ¿no? Decían ellos aquí en el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová se ha edificado. Miren lo que pasa, mi querido amigo. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, sale o llega exactamente, les hallo de la similitud entre Israel, Judá y nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. ¿Cómo es la llegada al Señor? ¿Cómo fue la llegada tuya al Señor? Decía yo hace unos días, todos venimos con una esperanza, todos venimos con un interés, todos venimos deseando, al menos yo, deseando salir del tipo de vida que yo llevaba. Cuando me dan el mensaje de salvación, surge la esperanza en mi vida y vengo al cristianismo o vengo a Cristo con esa esperanza de encontrar una nueva vida, una vida diferente. Pero ¿qué sucede en un momento dado cuando siempre que alguien va a empezar la obra o Dios va a empezar la obra con alguien, viene el enemigo y empieza a atacar? Esto es una constante desde el principio de la creación. Esto lo vemos de manera constante, ¿no? Pasó en el huerto del Edén, pasó en Egipto. ¿Qué fue lo que hizo el faraón cuando Moisés le dijo que al pueblo a que le adoraran en el desierto? Dice que se endureció el corazón, pero lo que hizo el faraón fue, les ordenó que hicieran la misma porción, o creo el doble, no me acuerdo, discúlpenme, de ladrillo que estaban haciendo, pero ahora que no les dieran paja, que fueran a buscar la paja, o sea, les aumentó el trabajo para que no tuvieran tiempo para adorar a Dios. Y esa es una constante. Viene el pueblo a edificar el templo y empieza el enemigo a ganarlos para que no construyan, para abandonar la obra espiritual. Por eso decía, lo material que estamos viendo aquí en lo natural, vamos a llevarlo a lo espiritual, porque es algo que sucede en tu vida y en la mía. Llegamos con la esperanza de construir, de edificar nuestra vida. La Biblia está llena de promesas. Cuando llegamos al Señor, una libertad impresionante. Pero en tanto empieza la vida cristiana, la vida espiritual, y viene lo que nosotros conocemos y llamamos la lucha espiritual, que algunos conocen como la guerra espiritual. El ataque del enemigo. El ataque del enemigo, que viene de mil maneras, movido en las circunstancias, ataques con dardos de fuego, en fin, nos encontramos en una lucha que de pronto nos parece bastante fuerte. Y podemos caer, o algunos caemos, o hemos caído en esto que están diciendo ahorita. Bueno, eso es después. Y se da el hombre a la tarea de empezar a acumular pensando que teniendo riquezas y teniendo bienes materiales vamos a estar bien. Al menos yo pensaba de esa manera. Si yo tuviera dinero, no tuviera tantos problemas materiales y económicos, mi vida sería diferente. Tendría yo dinero y me dedicaría a servirle a Dios de tiempo completo. Eso era lo que yo pensaba. Dejé de trabajar en mí, en la edificación del templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor puede ser van a hacer templos, con respeto para los que ofrenda y ofrenda para edificar un templo, ¿no? Un edificio, con todo respeto para ellos. El templo que el Señor nos manda a edificar es nuestro cuerpo, es nuestra alma, es nuestro espíritu, somos nosotros. Y estos hombres abandonan y se ponen a trabajar
en las cosas del mundo. No son malas, empiezan a hacer. ¿Es malo que tú tengas dinero? ¿Es malo que construyas tu casa? ¿Es malo que adornes tu casa? No, no es malo, qué bueno. Pero esto sin abandonar lo principal, que es la obra de Dios, la edificación del templo. Y estos hombres dicen, todavía no ha llegado el tiempo. Todavía no es tiempo. Estamos por terminar este año. Y algunos tal vez estemos pensando lo mismo. Todavía no es tiempo. Todavía podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Ya vendrán tiempos mejores. Y nos damos cuenta que los tiempos mejores los vamos a hacer nosotros. El tiempo es exactamente el mismo. Las circunstancias pueden cambiar. Pero muchas circunstancias las podemos cambiar nosotros de acuerdo a nuestras actitudes. Les decía hace unos días, si seguimos actuando igual, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, les dice, estos hombres justificándose, ¿verdad? Justificándose, la justificación de ellos, para no continuar en la obra del Señor. El templo siguió en ruinas. ¿Qué es lo que hace el profeta? Mire, dice en el verso 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, esta es palabra de Dios. Ellos decían que no había llegado el tiempo, ¿verdad? Ahora el profeta les pregunta, ¿es tiempo para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? Es palabra de Dios. Es una pregunta con confrontación al pueblo que se está justificando. Es tiempo. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo la obra a la cual llegaste a esta tierra? ¿Te estás ocupando de la obra de Dios? ¿O estás ocupado en la edificación material de tu vida? Dice, medita, el verso 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita en tus caminos. Ve cómo está tu vida. Es lo que le está diciendo. Medita cuál ha sido tu vida en este tiempo. Le está diciendo, los 16, 18 años. ¿Qué ha pasado en este tiempo desde que tú llegaste a Cristo Jesús con nuevas expectativas y nuevas esperanzas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado después de tanto tiempo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus caminos? Es lo que el profeta está diciendo. Es lo que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Cómo está tu vida? Medita en ello, dice el Señor. ¿Qué es meditar? ¿Alguien me puede decir qué es meditar? Así como bien fuerte para que escuchen todos. Reflexionar las cosas que tengo que hacer bien, tengo que darle seguimiento a lo que ya no dejé de hacer, ya no hice. ¿Dónde me quedé? Meditar. Pensar que estoy haciendo. Pensar que estoy haciendo. Dice, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. ¿Pensar y qué? Y considerar. Pensar y considerar un asunto. ¿Para qué? Para estudiarlo. No, es que hice las cosas mal. Entonces, tengo que Analizar. Analizar. Es lo que el Señor está diciendo. A ver, tú dices que no es el tiempo, ¿no? Tú dices que no es el tiempo. Y como no es el tiempo, te has dedicado, le está diciendo a ellos, se han dedicado a trabajar en su bienestar
material y económico. Pero piensa cuál es el resultado de esa manera de pensar. Medita acerca de cómo está tu vida, que dicen los caminos, y por qué razón estás como estás. Le está diciendo a ellos, ¿no? El resultado de tu forma de pensar y el resultado de tu forma de actuar, pues no está siendo muy bueno. Vives en una casa muy bonita, artesonada. ¿Qué es artesonado, Luis? Arreglada. Con arte. Son con arte, principalmente de madera. Principalmente de madera, porque era lo que abundaba en aquel tiempo. Las casas arregladas con madera y todo el asunto, o sea, con lujo, exactamente, ¿no? Tu casa está bien, estás viviendo bien, en apariencia estás bien, pero ¿cómo es el resultado? Mira, ¿cuál es el resultado? Dice, medita en esto profundamente, medita en tus caminos. Decía yo hace unos días, y perdón por la expresión, sobre todo a las personas que nos están viendo aquí, si es que nos van a ver en el medio, de una canción, ¿verdad? Que hay por ahí, y a mí se me ocurren muchas canciones, esa de que estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Que decía, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Mucha gente está así, está viviendo mal en lo económico, en lo material, en todo, y no sabe cuál es la razón por la cual se encuentra de esa manera. Y hay una razón principal. Se han olvidado de Dios. Pero piensan que eso no tiene nada de malo. Este pueblo se ha olvidado de la obra de Dios y la consecuencia de la vida, la consecuencia de haberse olvidado de Dios, aquí está manifestada. Dice en el verso 5, dice, siembras mucho. Seis. Siembras mucho. Medita, piensa, reflexiona. Si lo estás haciendo bien en la siembra y estás sembrando en abundancia, es porque estamos esperando cosechar en abundancia. Medita. ¿Por qué si todo lo hice bien, por qué estoy cogiendo un poquito? Me acuerdo de una ilustración que está ahí en el estudio del discipulado de Enseñando a Jesucristo en las Naciones, de un hombre que iba a sembrar, una persona que trabaja en el campo, iba a sembrar su tierra, y pues le metió el arado y metió todo, ¿no? Limpió la tierra, hizo todo lo que tiene que hacer, desconozco yo eso, pero esta persona hizo todo lo que tenía que hacer para sembrar. Abonó la tierra, no sé qué tanto hizo. Y una vez que terminó de hacer toda la labor, se sentó a esperar, o más bien se puso a esperar el crecimiento de la hierba. Y lo único que creció ahí fueron hierbas del campo. Y se puso a repasar por qué razón él estaba esperando, pensemos que era maíz, ¿no? Él estaba esperando que creciera la milpa, y en lugar de crecer milpa, crecieron espinos y abrojos. Y entonces se puso a hacer lo que dice el Señor: medita, reflexiona, profundiza. ¿Qué hiciste para recibir esos frutos? Y este hombre empieza a meditar, hice esto, ya sé. Se me olvidó depositar la semilla. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. Hizo todo lo humano, todo lo que tenía que hacer, pero se le olvidó lo principal,
la palabra de Dios. Estos hombres, le está diciendo el profeta, siembras mucho. No sé ni cuál es el hecho ya del Apocalipsis de la iglesia de Éfeso. Todo lo hicieron bien, pero se olvidaron del primer amor. Estos hombres sembraron, pero se olvidaron de la semilla. Sí la pusieron, pero recogieron poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Comes, pero no sacias. Entonces, podemos ver qué era lo que había ahí, ¿no? Dice, medita, haz una reflexión profunda. ¿Estás en lo correcto? ¿Estás en el camino? O sea, camino representa la palabra de Dios, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos, cuando dice Pablo, perseguía, cuando está testificando, dice, perseguía yo este camino. ¿A qué se refiere? Se refiere a la doctrina de Jesucristo, a los de este camino, a los que viven de esta manera, a los que tienen esta doctrina. ¿Estás en lo correcto? ¿Estás en el camino? ¿O estamos estableciendo nuestro propio camino, nuestra propia forma de actuar? Dice el Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es... Estos decían, no ha llegado el tiempo. Ya era tiempo, a eso fueron. No ha llegado el tiempo y escogieron su propio camino. Porque tristemente esa es la forma de pensar de nosotros los seres humanos. Cuando la palabra de Dios no ocupa nuestra mente, nosotros ponemos nuestros propios argumentos y nuestras propias justificaciones. Por esa razón, el multicitado texto de Romanos capítulo 12 dice, no te conformes, o sea, no quieras seguir siendo lo que eres. Como si Pablo estuviera diciendo, a ver, medita, ¿te gusta ser lo que eres? ¿Te gusta vivir de la manera en que vives? ¿Te gustan los resultados que tiene tu vida hasta ahora? ¿Estás conforme con ello? Y alguno diría, no estoy conforme, no me gusta. Entonces dice, no te conformes entonces. Transforma tu vida. Tu vida es diferente. Hay una manera diferente de vivir. Y preguntaría, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para transformar mi vida? Dice Pablo, para que tu vida sea transformada, tienes que renovar tu entendimiento. Para que tu caminar sea distinto. Dejes de caminar como estás caminando ahorita. Dejemos el camino de las derrotas y vayamos en pos del camino de la victoria. Y yo me imagino este pueblo, o sea, estaba pensando y decía, en la madrugada que estaba escribiendo, ¿qué estarían viviendo estos hombres? ¿Qué estarían pensando estas personas ahí? Imagínense, usted está en su casa, preciosa la casa, pero tienen falta de fruto, cosechan poco. Insatisfacción. Comes mucho y no te llenas. Vamos a lo espiritual. Lees mucho la Biblia, pero te quedas igual.
Buscas cobertura, o sea, te acoges con alguien, dice, te cubres, te vistes y sientes frío. O sea, está tremendo esto, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Dice, el que trabaja, ¿qué dice? Recibe su jornada en saco roto. En saco roto. O sea, las condiciones en las que está viviendo el pueblo son condiciones tremendas. Por eso dice el profeta, medita, medita. ¿Es cierto lo que tú dices, que no es tiempo todavía de edificar la casa del Señor? Es tiempo de que te ocupes en tus cosas, o sea, materiales, y te olvides de las cosas espirituales. Yo creo, mis hermanos, que esto es tremendo. No pretendo en un momento dado, y creo que es lo que Dios me estaba mostrando, me mostró, hablar acerca de este tema, de este punto, no en el aspecto de como a veces vemos nosotros la palabra de Dios, o cómo se expone, a lo mejor como yo lo expongo, como una manera de reclamo, o de reproche, o de condenación, sino mi forma de ver a Dios, y creo que es la forma que nosotros lo vemos, es de un padre, ¿no? Porque así nos lo manifiesta Jesús, así nos presenta Jesús a Dios, como un padre. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca del Padre. Dice, ¿quién de ustedes, si le pide pan a su papá, le va a dar una piedra? ¿Quién si le pide un pez, le va a dar una serpiente? En otro lado, una serpiente. Y esto lo hace Jesús para llevarnos a meditar y reflexionar en el carácter del Padre. ¿Tú le darías a tu hijo que te pide pan una piedra? Si te pide un pez, ¿le vas a dar una serpiente? Dice el Señor Jesucristo, pues si ustedes siendo malos, o nosotros siendo malos, buscamos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. Lo hace Jesús para mostrarnos el carácter del Padre, que es bueno, que es un Padre que lo que están viviendo estas personas, podríamos tomarlo como un juicio de Dios, y no. Podríamos tomarlo como un castigo de Dios por haber abandonado su obra, y no. Porque el Padre no destruye a sus hijos. El Padre disciplina a sus hijos. Pero la disciplina obedece al amor profundo del Padre que está corrigiendo a su hijo. Por eso le dice, medita. Medita. No soy yo el que estoy propiciando eso. Eres tú con tu forma de vivir el que está propiciando esta escasez que hay en tu vida. Es tu forma de pensar y tu forma de actuar la que está propiciando esto. Dios tiene todo el poder y podía señalarnos, imputarnos directamente. Pero Él no quiere eso. Es un pueblo, repito, un pueblo que viene de 70 años de cautiverio. Y Dios no dice, no los voy a rematar. Ustedes mediten y reflexionen. Yo los traje, ¿no? Yo llamé a Ciro, yo los traje, yo estoy propiciando todo para que ustedes estén bien. Pero mediten, si todo eso lo he hecho yo, ¿por qué los frutos, por qué el resultado no es el que se espera o el que esperábamos? Medita, dice Dios. Medita. Decía yo al principio, y por más que medito, pues me doy cuenta que el único responsable soy yo. Que el único responsable soy yo. Que las cosas que han venido a mi vida
no han sido, pues porque se han llegado. Algunas Dios las maneja, algunas Dios las envía a nuestra vida para hacernos reflexionar y meditar. Y otras Él permite, como en este caso, porque Salomón en Proverbios dice que nuestra pobreza vendrá como hombre armado, pero dice que no va a venir sin causa, ¿verdad? Dice que cruzamos de brazos, un brazo y dormimos un poco y otro poco, dice, pues así va a venir la pobreza. Generalmente somos responsables de los resultados que hay en nuestra vida. Y es ahí precisamente donde Dios nos quiere llevar. Meditemos cuál es el resultado de nuestros caminos. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo el Señor? Porque nos hemos abandonado su camino. Mire, ahí en estas consecuencias, quiero que me acompañe usted a estas consecuencias que estamos viendo, que nos está llevando a la ruina material y a la ruina también en nuestras relaciones interpersonales. En la ruina material dice en Deuteronomio 28, versos 38 al 40, si alguien la tiene y nos lo lee de favor. 28, versos 38 y 40, al 40, Sarita. ¿Quién se acuerda de qué habla el capítulo 28 de Deuteronomio? Bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Entre paréntesis, este libro de Deuteronomio parece ser que es el preferido de nuestro Señor Jesucristo. Él lo cita de una manera constante. Este libro de Deuteronomio es conocido como la otra ley. Así le dicen, la otra ley. Porque en Deuteronomio Moisés vuelve a citar el decálogo que ya citó o que ya dio en Éxodo capítulo 20. Lo vuelve a hablar. Pero mire, decía entre paréntesis, yo les sugiero, porque este libro, mire, tiene algo muy especial. Están casi por entrar, ya han hecho su recorrido en el desierto, están casi para entrar a la tierra prometida. Y ahora Moisés hace un alto, y parece que hace un alto y empieza a hablar al pueblo. Se empieza a hacer un recuento, una remembranza o un relato de todo lo que han pasado durante 40 años en el desierto. Les está hablando ahí no me acuerdo cuánto, pero de los desiertos que pasaron, porque fueron varios desiertos. Cada uno de estos desiertos, me estoy dando tips, cada uno de estos desiertos representa una de las áreas en las cuales hemos pasado en nuestra vida. Y 10 rebeliones también. Cada una de estas rebeliones representa cómo tú y yo nos hemos rebelado ante el Señor. Pues es un librazazazo. Ahí estamos retados usted y yo, que es de alguna manera lo que estamos hablando ahorita, ¿no? El caminar de un pueblo que viene con expectativas y grandes esperanzas de una vida diferente en Cristo Jesús, pero que de alguna manera no estamos recibiendo o recogiendo el fruto que de alguna manera esperábamos. Pero que Dios está permitiendo y nos está hablando cuáles son las razones y las causas, no como una condenación, no como un reproche, sino como un recuento de nuestra vida, como una meditación, lo que Él está hablando aquí, para que rectifiquemos nuestro camino en este tiempo que está por terminar este año. Yo no sé si usted alguna vez le ha preguntado a Dios, Señor, ¿por qué si tú eres eterno? ¿Por qué a nosotros nos diste tiempos de vida? O sea, segundos, minutos, horas, días, años, lustros, siglos, en fin. ¿Por qué nos ha dado ese tiempo el Señor? Nunca le ha preguntado a Dios.
Yo un día le pregunté, ¿por qué? Y creo que se lo he compartido. Porque la respuesta es, ¿por qué el tiempo? ¿Por qué nos dio el tiempo el Señor? ¿Y sabe por qué? Me dijo, porque nos ama. Y el que ama da otra oportunidad, ¿cierto? Me dijo, ¿tú te imaginas? O sea, al menos yo reflexioné en eso, creí eso que me dio la respuesta. Dice, en la eternidad las cosas ya no cambian. Porque Él es eterno, Él ya no cambia. La vida eterna es vida eterna y la muerte eterna es muerte eterna. Imagínese usted que no hubiese ese tiempo nosotros y que hubiésemos sido eternos como iba a ser Adán y Eva. Y siendo malos, no hubiéramos podido cambiar. No hubiéramos tenido otra oportunidad, como no tendríamos otra oportunidad en este momento de rectificar nuestros caminos y empezar a caminar de manera diferente. En la eternidad las cosas ya no cambian. Hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de meditar y reflexionar, de darnos cuenta dónde nos hemos equivocado. De darnos cuenta si es que estamos mal, por qué estamos mal. Y tenemos la oportunidad de rectificar nuestros caminos. Es algo que deberíamos hacer a diario, no esperar un año nuevo. Es algo que tendríamos que hacer a diario. Que diario tenemos una oportunidad. Al amanecer, al despertar. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad. El ayer, dice, ya pasó. No puedo remediar las cosas que pasaron ayer, pero sí puedo vivir diferente el día de hoy. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para que mi vida cambie? Dice en el Deuteronomio 28, dice, sacarás mucha semilla al campo. Creo que vemos aquí en la guerra. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. ¿Por qué? Porque la langosta lo consumirá. ¿Se acuerdan que la langosta fue una de las plagas en Egipto? Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Y dice aquí en Ageo, sembráis mucho y recoges poco. No hay fruto. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ruina económica y material. Y podemos ver también en nuestras relaciones interpersonales, analizar un poco cuál es el resultado de la vida que hemos llevado. ¿Cuál es el resultado? En el aspecto familiar, pregunta, ¿estamos contentos? ¿Estamos contentos en la relación que tenemos entre cónyuges? ¿O nos damos cuenta que hay algo que podemos mejorar? ¿Desearíamos seguir el año nuevo con la misma vida que llevamos en el matrimonio? ¿Hay algo que puedo yo hacer para cambiar el presente estado en mi matrimonio? O sea, yo. Dejar de ser
no sé, exigente con Conchita. Hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar. Dejar de estar exigiendo a ella y aplicármela yo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque mi esposa no va a cambiar. No estoy diciendo en el aspecto negativo. ¿Saben? Mi esposa no va a cambiar. Yo estoy esperando. Llevo 38 años, 30 años esperando que ella cambie. Y eso yo confío que yo le exijo que cambie. Cuando el que debería de cambiar soy yo. Ya se puso contento. Va a empezar su año nuevo bueno. No, pero es que es una realidad. Es que esto es una realidad. Ella tiene su relación personal con Dios y ella le va a dar cuentas a Dios de su conducta, de su vida. Y para que la vida de ella no me afecte a mí negativamente, yo tengo que aceptarla como es. Si yo quiero que mi esposa me ame, yo tengo que amarla. Si yo quiero que mi esposa me atienda, yo tengo que atenderla. Y sabe que esa es una de las cosas que a nosotros los hombres no nos gusta. Porque nosotros los hombres como hombres queremos que ellas se ajusten a nosotros. Y en la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que tratemos a la mujer como vaso más frágil. Lo cual quiere decir que yo soy frágil, pero que ella es más frágil. Pero como no me lo demuestran, ahorita que sacamos la cazuela esa de la sopa, le decía yo, oye, ¿qué vas a hacer? Yo me tuve por eso llegué un poquito tarde solo. ¿Qué vas a hacer? Pues está pesada. Tú no te preocupes, yo puedo. La fragilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi relación con mi cónyuge? O las mujeres igual, es la misma palabra para ustedes también, mujercitas, ¿no? Deja de criticar a tu marido porque es enojón y berrinchudo. A lo mejor es lo que necesitas también, pues somos ayuda idónea. A lo mejor es lo que necesitas para crecer espiritualmente. Pero son cosas que tenemos que meditar y reflexionar, que no nos gustan. Por eso estos cuando llegaron a la obra y se encontraron con el enemigo, dejaron la obra. Y estas son cosas que tenemos que hacer, tenemos que enfrentar. Tengo que enfrentarme a mí mismo y renunciar a mí mismo y ser diferente para tener la esperanza de una vida diferente. Hoy que el Señor me da la oportunidad, espero que sí, de llegar a un año nuevo. Cosas que debería empezar a hacer ahorita mismo. ¿Cómo está la relación con los hijos? ¿Tus hijos se sienten orgullosos de ti? Decía Nico hace 8 días lo que escuchó, ¿no? Lo que escuchamos de uno de los hermanos que nos platicó. Que decía que su hijo le decía que quería ser cuando menos la mitad de lo que él era. Porque está orgulloso. Nuestros hijos están orgullosos de nosotros. ¿O te tienen miedo? ¿Te aman, te respetan? ¿O te tienen miedo? ¿Quieren estar contigo o quieren estar lo más lejos que se pueda? Son indicativos que nos enseñan cómo está mi relación con Dios. No es con ustedes. Ya veíamos el martes, ¿verdad? Primero mi relación es para con Dios. Si amo a Dios, tengo que amarte a ti. Pero es allá. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios.
Amo a Dios, amo a mi prójimo. No amo a mi prójimo, no amo a Dios. Entonces, son cosas que tenemos que reflexionar, hermanos. Discúlpenme que a lo mejor le cae con un balde de agua fría, pero son cosas que tenemos que meditar y reflexionar para no continuar como nuestro paisano José Alfredo. ¿Se acuerdan cómo era José Alfredo? ¿Cómo cantaba José Alfredo? No, aquí sigo siendo el rey, no, por eso nos va como nos va, porque seguimos siendo el rey, no, la otra que cantaba antes, siempre cayendo en los mismos errores, y ya pasó el 2000, y ya pasó el 2001, y seguimos con los mismos errores, y el 2002, este pueblo tenía entre 18 años aproximadamente, y seguían en las mismas situaciones, el templo de Dios estaba destruido. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está el templo de Dios, el cual eres tú? ¿Cómo está? ¿Está en ruinas? Dejamos solamente la cimentación y todo lo demás lo hemos construido ¿cómo? Con madera, heno, hojarasca. Es lo que el Señor nos está llevando aquí con el profeta Ageo a esto, ¿no? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi situación económica? O los jóvenes, ¿cómo están nuestras relaciones con nuestros padres? Son cosas que hay que reflexionar y que hay que meditar. Dice el Señor nuevamente en el verso 7, repite otra vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar sobre vuestros caminos. Medita en esto. Reflexionemos en esto, mis amados hermanos. Cuando Dios aparentemente nos está castigando, nos está disciplinando, hay una razón para ello. Dios no actúa sin razón, siempre hay una manera por la cual Dios está actuando. ¿Cuál es la solución que el Señor da aquí? A ver, léamelo por favor. ¿Cuál es la solución que Dios da? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 3 cosas nos pide el Señor, fíjense. 3 cosas. Primero, ¿qué es lo primero que dice el Señor que debemos hacer? Subid al monte. Subid al monte. ¿De qué te habla a ti y a mí? ¿De qué nos habla subir al monte? Buscar la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Si no buscamos a Dios, si no buscamos la presencia de Dios, mi amado hermano, vamos a perder todo nuestro tiempo. Debemos de ir a la presencia de Dios. De eso nos habla subir al monte. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? Esto es entrar a su presencia. Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús, porque recuerde que solamente podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Pobres de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque nunca podrán entrar a la presencia de Dios. Dios está siempre ahí, pero el lugar santísimo, solamente usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos entrar. Porque Él pagó. Nadie que tenga pecado podrá estar en la presencia de Dios. Y usted y yo podemos ir a la presencia de Dios porque Cristo pagó por nuestros pecados. Con su sangre nos lavó, con su sangre nos redimió. Y por los méritos de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios derramar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, platicar con Dios, platicarle aquello que solamente tú y Él saben que hay en tu corazón. Eso que nos agobia, eso que nos cansa, eso que nos preocupa, eso que nos da miedo, eso que nos aflige. Y soltarlo ahí en la presencia de Dios. Guardar silencio ante el Señor y escuchar su voz.
Hay quien dice que Dios no habla. Dios habla. El trato con Dios es un diálogo, no es un monólogo. Si no te detienes a escuchar la voz de Dios, Dios nunca te va. Es que Dios no habla, pues nunca esperas a que te hable. Esperar un tiempo con Dios, a que Él nos hable, a que Él nos diga qué, cómo, cuándo debemos hacer las cosas. Acercándonos por la sangre de Cristo, hermano, es otra situación con Dios. Pasamos tiempo en oración. La segunda cosa que nos dice es traer madera. ¿Para qué? Para reedificar la casa. Nos habla de obras, nos habla de acción. Trae madera, sube al monte. Si no subimos al monte, mi hermano, no podemos cortar madera. No vamos a tener con qué edificar el templo de Dios que somos nosotros. En lo personal, en lo general, como iglesia, somos el templo. Al menos eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando habla de la edificación de la iglesia, si no subimos al monte, no podemos edificar la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero tampoco podemos edificar nuestra vida. Traer madera y edificar la casa. ¿Y qué dice el Señor? Mira, esto es lo maravilloso. ¿Qué dice el Señor? Léamelo. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué imagina usted que cuando dice que pondré en ella su voluntad? Escucho. Cuando oramos, cuando nos enseñó Jesús a Dios, ¿dónde? Aquí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De lo bueno, agradable y lo perfecto. Vamos a hacer la obra de Dios. Dice el profeta Jeremías, y lo citaba Nico hace 8 días, hagamos un alto en el camino, en los caminos. Preguntemos, no tenemos que preguntar, nosotros sabemos cuáles son las sendas antiguas. Es la misma que el día de hoy. Las sendas antiguas, el camino es Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando tú y yo nos encontramos en la presencia de Dios, mi amado hermano, todas las cosas cambian. Cuando tú y yo nos dedicamos a edificar el templo del Señor, las cosas cambian. ¿No es acaso eso lo que dice Pablo otra vez citando Romanos? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mi amado hermano, hermanita, ¿estás cansado de la vida que has llevado hasta este día? Sube al monte, ve a la presencia de Dios, platica con Dios, escucha a Dios, haz lo que Dios te diga que debes hacer, ponlo por obra, edifica el templo y la buena voluntad de Dios va a estar siempre en tu vida. Si queremos cambios, si queremos días diferentes, si queremos que la vida cambie, tenemos que hacer las cosas diferentes.
tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mi Padre Celestial, te alabo, Señor, y te doy gracias en este día, Señor, por que tú has sido bueno con nosotros, Padre, y nos has dado este texto. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que la palabra tuya haya quedado en el corazón nuestro, Señor, y que la podamos poner por obra, una reflexión, una meditación, como tú nos estás mandando, Señor. Meditemos en nuestros caminos. ¿Cuál es el camino por el que vamos caminando? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta el día de hoy, Señor? Y si acaso llegamos a encontrar algo que no es agradable, vemos que hay ruinas en nuestro corazón, que hay ruinas en nuestra mente, que aún nuestras relaciones interpersonales están en ruinas, Señor. Que meditemos, que reflexionemos y nos demos cuenta, seas tú mismo mediante tu Santo Espíritu mostrándonos, Señor, dónde debemos de hacer cambios, dónde debemos de modificar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, Señor. Con la esperanza, Padre mío, y la certeza de que tú nos vas a dar días mejores. Porque cuando estamos en tu presencia, Señor, y cuando estamos haciendo tu voluntad, las cosas cambian, Padre. Todo es mejor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este año de vida que tú nos has dado. Para algunos ha sido de bendición, otros, Señor, no nos damos cuenta, pero seguimos siendo bendecidos. Tal vez han sido tiempos difíciles, tiempos de gracia tuyo, Señor, porque muchos ya no llegaron a este fin de año, Padre, muchos ya no llegaron a este día, pero nosotros hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, dándote gracias por todas las cosas que hemos recibido de parte tuya, porque en ti no hay mal, bueno, Señor, todas las cosas son buenas, porque para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que han asistido a esta reunión el día de hoy. Y gracias por aquellos que tal vez nos estén viendo a través de los medios, Padre. Yo te pido tu bendición para todos, Padre Celestial. Que este año que está por empezar sea una vida nueva, Señor. Que sigamos caminando con la esperanza en ti, Señor, y con la fe puesta en ti, de que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy, Señor. Nos mantenemos firmes en ti, Padre Celestial, esperando y confiando en ti, que es nuestro Padre, un Padre que nos cuida, un Padre que nos guarda, un Padre que nos instruye, un Padre que nos protege, un Padre que provee todo lo que nosotros necesitamos. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén.